Hola, buenas tardes. Bienvenido a la tercera sesión de la conferencia impartida por el profesor Francisco de León, un examen crítico de las definiciones y cálculos de potencia eléctrica. Bien, esta es la tercera, como digo, y última sesión de la serie de conferencias en las cuales el profesor Francisco de León nos ha hecho una introducción bastante interesante acerca de una perspectiva quizá nueva para nosotros, para los ingenieros eléctricos, de cómo ver la potencia eléctrica desde un punto de vista mucho más físico y no tan matemático como estamos acostumbrados a ver. En esta última sesión, bueno, pues el profesor de León terminará de contar un poco cómo es la aplicación de su teoría pues para la compensación de sistemas eléctricos, por ejemplo. Así que, bueno, sin más, le voy a dar paso al profesor de León y, bueno, que comience con la conferencia. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, buenas tardes en Europa, buenos días aquí en América. Hoy tenemos la última sesión, el día 3. Voy a principalmente hablar, principalmente hablar hoy de sistemas trifásicos y cosas que pasan raras en sistemas trifásicos y también voy a hablar un poco de los aspectos prácticos, un poco para qué sirve todo esto que hacemos y si es que sirve para algo y cómo hacerle para componer lo que vemos que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Pues está mal, puede estar mal, no está necesariamente mal. Puede estar mal que no utilicemos el sistema de potencia en su plena capacidad, quiere decir, a lo mejor tenemos que compensar, ese es el término que se utiliza, potencia reactiva, o a lo mejor tenemos que compensar o eliminar armónicos, aunque en realidad lo que es eliminar las distorsiones, principalmente en corriente, pero también se pueden hacer en voltaje. Y bueno, dice también otros atributos que se le ponen a las potencias definidas, aparente, etcétera, es que sirven para determinar la capacidad de las máquinas. Y bueno, vamos a ver ese tipo de cosas y algunos circuitos de compensación. Estoy yéndome mal. Bueno, empiezo como siempre viendo qué es lo que hace la estándar, o sea, la norma define estas potencias, ya más o menos lo pusimos la otra vez, pero, y efectivamente es un sistema de ecuaciones bellísimo, no necesita más de trigonometría, y con eso podemos resolver el circuito, y de hecho con esto se ha diseñado el sistema de potencia, por lo tanto, pues no podemos decir que no funcione. Sin embargo, como voy a ver en la siguiente slide, la siguiente diapositiva, la potencia reactiva ya no aparece en la ecuación. Este es un pequeño cálculo que hice de una condición balanceada en donde tengo las tensiones perfectamente balanceadas, o sea, este ángulo pues es obviamente el ángulo de 2pi sobre 3, o sea, 120 grados. Entonces la fase B en tensión está retrasada a 120 grados y la fase C 240. Y la corriente en este caso viene exclusivamente de la fuente es senoidal, como vemos, trifásica balanceada, y la corriente es senoidal y en fase. Quiere decir, viene nada más de resistores, la corriente es perfectamente en fase, o no. Aquí viene con un ángulo de 30 grados. Entonces, el factor de potencia es 0.866. Y bueno, aquí tengo los gráficos. Los gráficos están, en la izquierda es la tensión, en el medio es la intensidad de corriente,
Y en el último es la potencia como función del tiempo. O sea, lo que yo he hecho aquí es multiplicar este seno de aquí por este seno de aquí y así y sumar con las otras dos fases. Todo el mundo sabemos que justamente cuando hacemos esto, la potencia transmitida en forma trifásica es constante y bueno, pues es exactamente lo que estamos esperando aquí. No hay nada nuevo en este sentido. Sabemos el mismo valor, es 3 medios de B máxima y máxima coseno del ángulo. Y tiene sentido. Sin embargo, lo que no tiene sentido es por qué se desapareció la Q. O sea, cuando hacíamos este tipo de productos en sistemas monofásicos, por ejemplo, este elemento de aquí es un elemento que varía en el tiempo con doble onda y tiene su periodicidad, vamos a decir potencia pulsante, periodicidad de doble de frecuencia, potencia pulsante, y lo mismo cada uno de estos. Y obviamente como vienen de, si lo quieren ver como fasores de doble frecuencia, desfasados 120 grados, suma a lo que suma, que es, se desaparecen las potencias temporales. Bueno, al revés. En el caso de la norma, tiene todas estas definiciones de cosas para cuestiones senoidales balanceadas. O sea, las funciones que más le interesan a la norma son esta, ¿verdad? Las potencias calculadas con la integral. Y mientras ustedes utilicen la integral para calcular la potencia, no hay ningún problema, la potencia activa. La potencia reactiva, pues aquí está un poco lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de la integral del voltaje. En fin, funciona muy bien todo esto. Ya no me gusta mucho para que condiciones no balanceadas empiecen a hacerlo en secuencias. O sea, ya tengo la potencia de secuencia positiva, tengo la potencia activa de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero. Esto para mí es utilizar una herramienta matemática sobre otra herramienta matemática y después tratar de encontrarle física a todo el asunto. Yo creo que el peor de todas las definiciones, yo siempre la he encontrado en la potencia aparente. La potencia aparente tienen la potencia aparente aritmética, que falla, muy sencillo, muy fácilmente, y tienen la potencia aparente vectorial, ¿verdad? Funciona un poco mejor, pero de nuevo, para mí todas estas son matemáticas. ¿Dónde está el flujo de potencia activa y dónde está el flujo de potencia reactiva? Viniendo desde la energía como tal. En fin, esto se utiliza, funciona para el caso balanceado, para el caso no balanceado, no sé. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las funciones temporales cuando el caso es no balanceado. Cualquier desbalance. En este caso, todo lo que hice fue ponerle a la fase C una corriente de la mitad que las otras fases. O sea, la tensión es perfectamente balanceada y la corriente de la fase A y de la fase C tienen el mismo de la fase B tienen el mismo valor. La fase C es diferente, pero las tres fases tienen el mismo factor de potencia, el mismo coseno del ángulo, el mismo ángulo. Ahora, podemos ver que la potencia instantánea ahora oscila en el tiempo, no es constante ya. Quiere decir, si yo tengo un motor trifásico alimentado de esta manera, porque a lo mejor tiene una falla interna y no demanda toda la corriente, digamos,
tiene 4 polos y 2 polos están fuera, al menos de una de las fases. Vamos a tener una potencia pulsante con doble frecuencia, lo que se va a transmitir en la flecha como una potencia pulsante, va a existir esa potencia pulsante. Entonces, no conviene operar los sistemas en forma desbalanceada porque tenemos ese tipo de problemas. Potencias pulsantes que, si hablamos de cargas de motores, pues pueden romper las flechas, ¿verdad? O sea, la flecha va a ir, no va a estar rotando, dando vueltas en forma, vamos a decir, con potencia constante, sino que va a tener oscilaciones, lo cual puede llevar a fatiga metálica y finalmente romper la flecha. Pero estas oscilaciones no han sido causadas por potencia reactiva. Estas oscilaciones han sido causadas porque hay un desbalance. En la siguiente pongo el caso donde el ángulo es 0. Vamos a decir, lo que he hecho es poner resistores, pero no puse los mismos resistores en todas las fases. Esta fase tiene 0.9, la fase B tiene 0.8 y la fase C tiene completo, ¿verdad? Vamos a decir, un resistor de 100 ohms, otra tiene de 80 y el otro de 90, o como lo quieran ver. No hay potencia reactiva, obviamente porque no hay ni siquiera un reactor. Todo lo que hay es resistores, diferentes en cada fase. Pero podemos ver otra vez que la potencia temporal, la potencia trifásica, oscila, tiene oscilaciones. Bueno, ha habido peleas principalmente entre Manuel, Charnecki y muchos otros se metieron a ver, esto de aquí estas oscilaciones son porque hay potencia reactiva y estas oscilaciones son porque no hay potencia reactiva o cómo llegan a tenerlas. Al final, nadie se pone de acuerdo, excepto que obviamente vemos que no hay potencia reactiva. Estas oscilaciones pues, son causadas porque hay un desbalance en las funciones temporales y esto es lo que pasa. En realidad, yo pienso que lo que tenemos que hacer es analizarlo por fase y solamente aquellos dispositivos que suman las 3 fases, como motores o como algún convertidor que tengan por ahí que tenga las 3 fases, podrán ver en su salida este tipo de cosas. O sea, esta potencia que pongo aquí no es la potencia eléctrica, esta es la potencia mecánica que se está entregando en la flecha, por ejemplo. La potencia eléctrica yo creo que la tenemos que hacer por fase por fase en el caso trifásico. También hay muchas teorías ahí para casos multifase, de fases, el número de fases igual a n. Desde mi punto de vista eso no es práctico, está muy bonito en las matemáticas, pero todos los sistemas del mundo son trifásicos. Japón, que era el único que tenía unos sistemas de 6 fases experimentales, ya los terminaron, ya hace como 2 años ya cerraron el experimento y se quedaron con 3 fases. Simplemente la complejidad de las conexiones y todo, y tener que llevar más cables de un lado a otro no compensó por la ganancia de tamaño en las máquinas. Ahora voy a analizar un caso netamente reactivo. O sea, aquí ya no hay resistencias. Aquí tengo que el ángulo es 90 grados o menos 90 porque es un inductor, pero la tensión y la corriente están perfectamente balanceadas y como era de esperarse, pues la potencia temporal es igual a 0. O sea, este caso me estaría diciendo... ¿Está que en el enunciado esté mal que pone unbalance? ¿Debería ser balance? Sí, gracias. Entonces, no hay ninguna potencia, déjenme ponerlo de esta manera, entregada en la flecha, ¿verdad? En la flecha de un motor.
¿Qué pasa con el que sigue? Espérame. Sí. Intenté casos desbalanceados y lo mismo, no, simplemente esta potencia se queda en cero para el caso reactivo. ¿Dónde queda la potencia reactiva? La potencia reactiva pues queda entre las fases, no entra, vamos a decir, o no sale del motor, porque puede que entre al motor, efectivamente, va a entrar el motor, pero no va a salir. La norma tiene para los casos desbalanceados varias definiciones de potencia aparente. Genera corriente aparente y voltaje aparente y está definido allí entre si lo vamos por fase o si vamos por secuencias, componentes simétricas. Y hay, como digo ahí, hay docenas de definiciones que no son físicas. Y para mí, la gran mayoría son no muy útiles. Aquí digo un poco inútiles, pero vamos a decir no muy útiles. Sin embargo, yo sí puedo rescatar de la norma la parte que le llaman efectiva. O sea, la parte de la potencia aparente efectiva y el factor de potencia efectivo, que básicamente se va con los... Ahí están las definiciones, ¿verdad? Básicamente utiliza los cuadrados de las fases, inclusive tienes el neutro si lo quieren poner. Utiliza los cuadrados de las fases y me gusta y veo que tiene utilidad porque las pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución tendrán que ser efectivamente proporcionales a la corriente al cuadrado. Por lo tanto, este factor de potencia efectivo puede dar una buena medida del factor de utilización del sistema. Entonces, sí le encuentro un valor, pero viene su valor del hecho que han tomado los cuadrados de alguna manera en consideración y eso es lo que el sistema ve. Me voy a ir metiendo un poco más en la cuestión práctica. Solamente al mero final tengo un poco más de teoría para aclarar las preguntas de la sesión pasada, pero va a ser bastante más práctico, bastante más útil. Aquí está la definición. La primera es la definición del factor de potencia, de la potencia aparente y el factor de potencia en la norma. Dice que la potencia aparente es la cantidad de potencia activa que podría suministrarse a una carga o a un conjunto de cargas en condiciones ideales. Ok, puedo yo aceptar eso. El factor de potencia se interpreta como la relación entre lo que está pasando exactamente y lo que podría pasar en condiciones ideales. Y yo creo que en ese sentido, pues está bien. Sin embargo, a estas definiciones se les cuelgan muchas virtudes que no las tienen. Se dice que se puede utilizar la potencia aparente y el factor de potencia para hacer compensación de potencia reactiva. Yo no creo que se pueda hacer. O sea, se puede hacer para los casos lineales, para los casos bonitos, sí. Pero para los casos siempre puedo encontrar un ejemplo en donde no funciona. Lo mismo se puede hacer, se determina, y de hecho la especificación de la placa, no sé cómo se diga, el nameplate, la placa de datos de las máquinas, inclusive están dadas en voltamperes. Bueno, kVAs o MVAs o lo que quieran, pero está dado en voltamperes, no está dado en watts. Excepto si eres una persona que trabaja en electrónica de potencia. Ahí sí ya no le dan para nada importancia a los voltamperes. Simplemente dicen cuántos watts. O
sea, como que la gente de electrónica de potencia está un poquito más adelantada, yo creo. Entonces, no funciona, como vamos a ver, voy a ver un ejemplo, no funciona definitivamente la potencia aparente y el factor de potencia definitivamente no funcionan para calcular la capacidad de las máquinas. Sin embargo, la capacidad de las máquinas hoy por hoy, y yo creo que va a seguir hasta que yo me muera, está dada en voltamperes. Lo que sí es que la otra virtud que se le atribuye a ese es que sea una medida del factor de utilización. Y en eso, pues sí, a nosotros nos gustaría tener un sistema bien bonito, que no lo tenemos. Entonces, de alguna manera, habría que medir qué tan mal está qué tan mal está comportándose el sistema que tenemos. Que no lo queremos de esa manera, bueno, hay que compensarlo. Pero no lo vamos a compensar con ninguna información que venga de ese o de factor de potencia, lo vamos a compensar de alguna otra manera, probablemente con matemáticas o sin matemáticas, pero no lo vamos a compensar con esto. Entonces, en mi opinión, tanto ese como ese factor de potencia aparente del factor de potencia no contienen la información para hacer compensación o cálculo de capacidad en un circuito no lineal. Y como digo, ni siquiera lo necesitamos. Entonces, ¿para qué existen? Vamos a ver cómo se puede hacer la compensación de potencia reactiva sin necesidad de potencia aparente o factor de potencia. Todo en el dominio del tiempo. Sabemos que las pérdidas en transmisión son proporcionales al cuadrado de la corriente. Es simplemente la ley de Joule. Estoy evitando llegar a las complicaciones de corriente SEDI, etcétera, pero finalmente es proporcional al cuadrado de la corriente. Entonces, yo tengo una carga completamente general aquí, sea lo que sea, ni siquiera me importa si es lineal, no lineal, no sé si tenga elementos de switcheo, lo que tenga. Y para compensar en forma reactiva, vamos a decir que por el momento estoy restringido a poder hacer únicamente una compensación reactiva. No se me permite porque el dueño del sistema no quiere gastar más que en capacitores, no quiere gastar en este momento. Después vamos a gastar el dinero en compensación activa, pero por el momento todo tiene que ser pasivo porque los ingenieros nada más tenemos que resolver el problema que los jefes quieren. Entonces el jefe dice, yo nada más voy a gastar en capacitores, no me vengas ahorita con un filtro o con una electrónica de potencia que por el momento no tengo dinero. Entonces, la idea que yo tengo es, bueno, aquí tengo la corriente que existe, que la toma, la demanda, la carga en forma natural porque es la carga. Pero a mí me interesa, porque estoy siendo el sistema, hacer que la corriente, la nueva corriente N es por nueva, o la corriente del sistema, sea lo menor posible para que la corriente eficaz sea lo menor posible para que las pérdidas en las resistencias de transmisión se minimicen. ¿Ok? Y nada más tengo permitido en este mundo utilizar un capacitor. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Digo, la corriente en este lado del circuito va a ser igual a la corriente natural de la carga más la corriente capacitiva. A eso lo sumo, simplemente desarrollo lo que vale la corriente capacitiva en función de la tensión en el punto en el PCC. Y como me interesa minimizar las pérdidas, pues lo que voy a hacer es simplemente minimizar la corriente eficaz poniendo esta ecuación, tomando la derivada con respecto al capacitor y la igualo a cero.
básicamente voy a encontrar el mínimo de la corriente que va a circular en el sistema. Bueno, es un poquito de álgebra, no, ni siquiera tanta álgebra, y al final de cuentas, yo llego a esta ecuación, ¿verdad? Bueno, esa es la ecuación que se escribe a través del proceso de minimización, y yo llego a esto. Todo en el dominio del tiempo, no ha hecho ningún fasor en ningún momento aquí. Entonces, todo lo que tengo que hacer es, básicamente, pues esta es la energía almacenada en el capacitor, y esto pues es la tensión al cuadrado, su derivada, pero esto es matemática. Le podemos dar interpretación física, pero probablemente ni siquiera me interesa. Todo lo que me interesa es que calculé en forma matemática el valor del capacitor que me lleva a minimizar la corriente eficaz en el lado del sistema del PCC. Y bueno, así lo calculo. Me va a dar un número, y tengo como 10 ejemplos enseguida. Me da un número. Para el caso en que la excitación es senoidal, esta ecuación fea se vuelve bastante más sencilla. Todavía considero que la corriente puede ser no senoidal y está allí, o la corriente puede tener cualquier función, pero admito que la fuente tiene que ser senoidal. Y esto obviamente cae para un sistema donde la fuente es senoidal y las cargas son lineales, entonces la corriente es senoidal, pues llego a lo que tengo que llegar, ¿verdad? O sea, es la potencia, simplemente la potencia reactiva que conozco normalmente, y así es como calculo inclusive muchas veces en los sistemas de potencia ni siquiera hablamos de valor de capacitor, simplemente decimos inyectamos determinada cantidad de potencia reactiva capacitiva. Pero finalmente pues es esto, ¿verdad? Tiene un capacitor. Entonces, como veo aquí, no tengo necesidad de utilizar para realizar compensación reactiva, no tengo necesidad de utilizar para nada, ni siquiera la potencia reactiva, la potencia aparente o el factor de potencia. Aquí tengo todos estos ejemplos. Voy a describir uno por uno, empiezo presentándolos. El primero es un caso netamente resistivo o únicamente resistivo. Este es un resistivo inductivo. Este es un rectificador de media onda, se puede ver ahí, con carga resistiva. Este es un rectificador de media onda con una carga resistiva e inductiva. Este de aquí es un ejemplo bellísimo, que es un rectificador controlado que corta la mitad de un semiciclo, en cada semiciclo. Este de aquí es un rectificador controlado que puede conectar y desconectar. Después tengo una función marihuana que me inventé. Dije, cualquier función general donde conozca sus armónicos. Y después, para no discriminar contra los capacitores, esta es una carga capacitiva, que no existen en realidad muchas cargas capacitivas. Siempre la fuente es una fuente senoidal. En este caso fue de 60 ciclos, porque el ejemplo ya lo tenía y era para Estados Unidos, no era para Europa. Y todos los ejemplos han sido forzados o calculados específicamente para que todos tengan exactamente la misma potencia activa consumida, 5 kilowatts en todos los ejemplos. Ok. Entonces voy a ver qué es lo que pasa. Esta tabla hace el resumen de lo que son los casos. Se lee, los parámetros que me interesan están en la izquierda, y cada caso está en una columna. O sea, columna por columna vamos para el caso.
Obviamente, la corriente eficaz es diferente en cada caso y pongo porque es muy importante para cosas que voy a discutir después. No nada más pongo la corriente eficaz, también pongo la corriente eficaz de la primera armónica. No es que me guste, pero es que esa corriente tiene una información particular. Calculo la potencia aparente, el factor de potencia, utilizando, ahí están las fórmulas. Si podemos estar o no de acuerdo, pongo por no dejar también el coseno del ángulo de la primera armónica, ¿verdad? La corriente de primera armónica me genera el coseno, o sea, que no va a ser el factor de potencia, pero va a ser algo que se pueda compensar. Después tengo el capacitor en los términos que establecí antes, ¿verdad? O sea, el capacitor viene a ser este capacitor. Voy a borrar esto un poco. Hay un poco demasiada cosa aquí. Este es el capacitor que estoy hablando, calculado de esta manera. Nunca utilicé estas fórmulas. Chequé que daban lo mismo, pero como yo hago todo en el dominio del tiempo, aquí lo hago. Hago las integrales, utilizo MathCAD, integra, deriva y hace todo rapidísimo, entonces no tengo necesidad de resolver el circuito como tal para encontrar estas cosas. Bueno, y al final, calculo el capacitor y al final tengo la nueva corriente eficaz compuesta. Entonces, el caso 1 es un resistor de 2 ohms. Aquí tengo 50 ohms. Los números no importan como tal. Importa que simplemente no hay nada que yo le pueda hacer. No importa qué capacitor ponga. No existe ningún capacitor. La corriente ya está minimizada. La corriente eficaz inicial ya es la mínima. Ok. Obviamente eso todos lo sabíamos. El caso lineal también todos lo sabemos, ¿verdad? Aquí está el valor de la resistencia y el valor de la inductancia. Recuerden que lo que me interesa o que lo que yo quiero es que siempre la carga tenga 5 kilowatts. Entonces aquí pues es el cálculo tradicional que podemos utilizar el triángulo de potencia y entonces tengo la corriente RMS, que es la misma que la corriente de primera armónica porque solo hay primera armónica. Ahora tengo una potencia aparente que es mayor que los 5 kilowatts que tenía. Por lo tanto, tengo el factor de potencia calculado como P sobre S y el factor de potencia calculado como el coseno del ángulo, dan lo mismo. Puedo calcular el valor en microfarads del capacitor y obviamente la corriente eficaz nueva es igual a la corriente eficaz original y estoy haciendo la compensación completamente. O sea, quiere decir un circuito RL, puedo ponerle un capacitor en paralelo que lo compenso perfectamente. Bueno, pues tampoco estoy diciendo nada nuevo. Esto lo saben los chicos en teoría de circuitos, ¿verdad? Vamos a entrar ahora al primer caso, ¿verdad? El caso de R no lineal. Estamos hablando de esto. ¿Okay? Tengo un rectificador de media onda que ha cortado el semiciclo negativo de la intensidad de corriente. Ok. Tengo un ohm. Obviamente tengo que tener una resistencia menor porque nada más medio ciclo me da energía. La corriente eficaz inicial es de 70 amperios y la corriente armónica de primera armónica es 50. ¿Ok? Y bueno, puedo ver que tengo un factor de potencia calculado como 0.7071 raíz de 2, ¿verdad? Y raíz de 2 sobre 2. Pero veo que el factor de potencia calculado con el ángulo
es cero, es 1. Y entonces, no importa qué hagan, no importa cuántos capacitores le pongan, no existe un capacitor capaz de compensar la corriente. Y esta corriente eficaz nueva se tendrá que quedar igual así porque no le puedo poner un capacitor. Aquí tengo que hacer alguna otra cosa para componer, si ustedes quieren, este factor de potencia, porque este ya está compuesto, ¿verdad? No le pongo realmente ahí factor de potencia porque de alguna manera ya han desaparecido el coseno de phi1 como el factor de potencia, pero yo pienso que ese es el factor, ese es el que se puede compensar, el ángulo es el que se puede compensar. El ángulo entre la primera armónica en la fundamental y la tensión, ese es el que se puede compensar en forma reactiva. Bueno, ahora me voy a un caso en donde tengo el mismo rectificador de media onda, pero ahora tengo una potencia, realmente no importa si es en serio paralelo, porque al final me estoy yendo a la corriente. Entonces, la corriente ahora empieza un poco más lenta, en este caso empezó justo al inicio, aquí empieza lento por el efecto inductivo y termina después porque el inductor ha almacenado energía que tiene que regresar. La corriente no puede regresar, pero la energía regresa. Quiere decir, la energía que se almacenó en algún momento, cuando la tensión ya cambió de signo, tengo que regresársela porque el inductor no la puede contener en un ciclo, la tiene que regresar. Eso es lo que hacen los inductores. Ese es el caso. Ajusto los parámetros de nuevo para que me den los 5 kilowatts. Veo ahora que la corriente eficaz es más alta que para el caso de R. Tengo un componente de primera armónica un poco más alto. La potencia aparente es más alta. Tengo dos factores de potencia, ¿verdad? P sobre S me da este valor, que me estaría diciendo, está peor utilizado que esto, ¿verdad? Está muy mal utilizado el sistema. Pero tengo un coseno del ángulo de 0.85. Y puedo entonces calcular en este circuito, puedo calcular un capacitor tal que reduzca el valor eficaz de la corriente de este valor a este valor. Entonces, esa forma inductiva, bueno, pues sí se puede compensar. ¿Cuánto vale? Phi1, ¿verdad? Phi1. O sea, si ustedes lo quieren ver, la potencia reactiva de compensación va a ser B1 corriente 1 y el seno de Phi1. Si ustedes, esto les va a dar este valor, siempre. Bueno, no, la potencia reactiva que no está aquí, pero de ahí viene. Ahí eso se llega a obtener. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, este lo voy a volver a utilizar después para otras cosas. Este es un ejemplo en el que, vamos a decir, me lleva a una potencia promedio igual que esa. O sea, tengo 2/4 de ciclo. Aquí puedo decir, bueno, aquí tengo 2/4 de ciclo, aquí y aquí. Y la gente que le gusta hacer fuentes de alimentación prefiere esto sobre esto. Esto de aquí lleva a un componente de corriente directa y si vamos a decir lo que tienes tú es un equipo de audio que está siendo suministrado por un rectificador de media onda, pues le vas a meter ruido, va a empezar a sonar porque se saturan los transformadores. Esto tiene un componente de corriente directa que a nadie le gusta tener, porque genera problemas. Entonces, han dicho, bueno, con un poquito de control, un controlador un poquito más caro, puedo yo tener, comerme estas mitades,
es un switch más barato que lo que harían aquí, ¿verdad? El switch de aquí es más barato porque nada más tiene que conectar y la conmutación o el apagado se hace en forma natural cuando la corriente cruza por cero. Y bueno, me da la misma energía. Y ahora vengo a... Esta es la columna que le corresponde. Tengo de entrada la misma corriente eficaz, obviamente, porque funcionan igual. Sin embargo, la corriente fundamental aquí, o el valor eficaz de la corriente fundamental aquí es menor que aquí. Lo que me está diciendo, tengo oportunidad de poder compensar esto. En este caso, los factores de potencia dado como P sobre S, están un poquito más cercanos, vamos a decir. Este se quedó igual y este ya cambió, ¿verdad? Entonces, me da la posibilidad, cada vez que tenga esto, me da la posibilidad de poder compensar. Cada vez que tenga un ángulo entre la corriente fundamental y el voltaje fundamental, puedo compensar. Y efectivamente, mientras que el sistema, el rectificador de media onda no lo puedo compensar, el rectificador controlado lo puedo compensar en forma reactiva. Y al final tendré pérdidas menores en el sistema, si así lo quieren ver. Pérdidas menores, finalmente, en el sistema todo va directamente al bolsillo. O sea, es el bolsillo el que recibe el efecto de compensar o no compensar. Ok. Voy al que sigue. El que sigue funciona igual, ¿verdad? Es el mismo funcionamiento entre estos tres. La misma potencia, la misma, vamos a decir, el mismo consumo, el mismo funcionamiento energético desde el punto de vista de lo que me interesa, que es que me paguen dinero. O sea, yo suministro a un cliente y me tiene que pagar por la potencia que consuma. Pero este tiene características más bonitas inclusive que el otro. Claro que tengo que pagar más por el switch, porque el switch ahora tiene que encender y el problema principalmente de los switches es tener que apagar. Tengo que hacer aquí una conmutación forzada. La conmutación forzada no es gratis y tiene sus cosas, ¿verdad? En fin, yo no soy mucho de electrónica de potencia, pero este es el caso. Entonces, puedo ver desde entrada que la corriente eficaz es mucho menor y puedo ver que la corriente fundamental ya está realmente en lo mínimo. Este es el mínimo. Ya no voy a poderla bajar más de eso. Y me da estos factores de potencia, pero al darme aquí un 1, ya no puedo compensar esta en forma reactiva. Pero lo bueno es que esta me lleva a una corriente eficaz menor que este y menor que este por el mismo funcionamiento. Quiere decir, aunque gaste un poco más dinero en el switch, si esto es lo que yo hago, voy a poder tener ahorros en las pérdidas del sistema. Ok. Después pongo un caso cualquiera, simplemente una distorsión rara que está dada por tres armónicos, la fundamental, el de tercero y el de quinta armónico. Aquí están los valores, los ángulos. Y bueno, de todas maneras son 5 kilowatts lo que se consume y yo llego a que puedo tener un coseno del ángulo de cierto valor, lo que me lleva con el método que utilicé allí. No estoy ni siquiera tratando de compensar un capacitor o nada. O sea, no estoy buscando la potencia activa y reactiva. Lo que estoy haciendo es esta integral. Eso es todo lo que estoy haciendo para calcular C. Calculo esta integral.
y me dice que puedo poner un capacitor de este valor, y aquí hay un problema, le faltó el punto decimal, y puedo minimizar la corriente, pero no la puedo compensar completamente con un solo capacitor. Entonces, tengo estos armónicos, pero no puedo compensarlos completamente. Y solo para concluir, tengo un caso capacitivo, tengo un capacitor, y allí, nada más para ver que el sistema funciona, que todas las ecuaciones funcionan, efectivamente me da un capacitor negativo, lo cual me dice que para el caso donde esta carga es de tipo capacitivo, lo que tengo que poner aquí es un inductor. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No. No, parece que no. Para terminar con la potencia reactiva y esto, voy a cubrir esta más y después hacemos una pequeña pausa. Aquí tengo dos circuitos. El circuito de la izquierda, o la forma de onda de la izquierda ya la presenté, ¿verdad? O sea, es un rectificador controlado que se come la primer cuarto del ciclo, conecta con mutación natural en el cruce por cero y se repite para el caso negativo con la idea de utilizar un switch. No voy a usar el diodo de 2 centavos, voy a utilizar un switch de 10 centavos. Y eso lo voy a comparar contra el caso contrario. Aquí sí tengo que poner un switch más caro porque tengo que efectuar la conmutación forzada a la corriente máxima. Pero bueno, ya en estas épocas se pagará unos, pues, ¿qué será? $1, €1 van a pagar por un switch chiquito que haga esto. Más caro es la lógica para hacerlo que el valor del switch como tal. Pero bueno, haciendo el análisis que presenté, podemos aquí calcular un capacitor que compensa esto. Y haciendo el análisis aquí, lo que realmente tenemos, ese capacitor con esa ecuación, lo que me va a dar es un inductor. O sea, mucha gente dice, sí, cuando tengo circuitos de switcheo, necesito potencia reactiva. Yo me acuerdo cuando yo estudié esto hace 1000 años, decían, sí, es que cuando claro que también los switches eran nada más retraso, no había este tipo de cosas, nada más era esto, ¿verdad? Decían, es que tienes un retraso en el switcheo y eso te va a obligar a traer potencia reactiva. Y no, lo que hace es que pueda yo corregir de cierta manera con un capacitor o reducir el valor de la corriente eficaz. Pero no mucha gente sabe o no sabía en aquel entonces que si tú haces al revés, ¿verdad? Vas a poder tener que esta carga que puede ser simplemente un resistor, ¿verdad? Un resistor que es en este sentido un resistor con un switch, esta carga te va a producir, si lo quieres ver de esa manera, un efecto capacitivo. Y todo viene de si tienes o no un ángulo en la fundamental, considerando que la excitación fue fundamental. No me puse a hacer el análisis de qué pasa si tienes algunas armónicas en la señal de la tensión, no lo sé. Yo me imagino que esta ecuación es completamente general porque aquí tengo la tensión en función del tiempo, la corriente en función del tiempo, pero no la he demostrado, no la he ni siquiera probado. Se está yendo. Ok, entonces, yo he criticado mucho la norma y las definiciones, pero Q1 de la norma
es lo mejor que podemos hacer. Si lo que nos interesa es compensar en forma reactiva un circuito no lineal, Q1 es el que lleva a, a la minimización de la corriente RMS y por lo tanto la minimización de las pérdidas de transmisión. Entonces, yo alego mucho, pero en fin, ahí está ahí está una de esas contradicciones que, en fin, no debería de ser, pero es. Bueno, yo creo que es tiempo de hacer porque de todas maneras voy a cambiar de tema. Si hay preguntas sería bueno ahora y si no, regresaremos en un tiempo como gustes, Francisco. Sí. Francisco, yo tengo una pregunta que, bueno, parece bastante evidente. El análisis que has realizado con condensador y limitado a un armónico senoidal, pues da los resultados que has presentado. Pero lógicamente la pregunta es qué pasa si usamos un compensador pasivo algo más complejo y sobre todo, qué pasa si lo que metemos es un filtro, un compensador activo, es decir, cómo lo vamos a controlar en base a esta teoría. Eso es lo que sigue. Eso lo voy a ver después. Al final de cuentas, tiene uno que gastar el dinero que uno tenga en su presupuesto para decir, ¿qué voy a poner aquí? O sea, tengo una carga fea. ¿Qué voy a poner aquí? Que lo tengo acá, mira. Tengo una carga fea, tengo un sistema relativamente bonito, que puede ser feo, pero... Y voy a poner algo en el medio para que pueda yo suministrar esa carga fea y que tenga todavía un comportamiento bonito. ¿Cuánto? Pues óptimo, lo que quieras. ¿Y cuánto puede ser? Pues lo puedes hacer en forma perfecta, ¿verdad? La compensación tanto de potencia reactiva como de componer la forma de onda, tanto de voltaje como de corriente, se puede hacer. La cuestión es cuánto dinero está uno dispuesto a invertir en hacerlo. Porque en un sistema chiquito, vamos a decir, en todo lo que son electrónica de consumo, los teléfonos, las computadoras, todo esto, bueno, pues se puede hacer. Inclusive en Europa tienen normas de cuánta potencia, de cuánta distorsión puedes poner en el sistema. Aquí en Norteamérica no tenemos esas normas, pero nos hemos beneficiado de la norma europea porque los chinos, que son los que construyen todas las fuentes de alimentación, pues les sale mejor construir más millones de esas que construir diferentes, una para Europa y una para América. Entonces, nos hemos beneficiado. Yo hice una survey, no sé cómo se diga survey, hice una encuesta de las cargas comparativamente, vamos a decir, tomé un televisor de los años 90 y un televisor de ahora y los pusimos, ¿verdad? Y obviamente el televisor de los años 90 consume mucha más energía y tiene en su entrada una fuente de alimentación que produce muchas armónicas y si los ponemos a ver, tiene un factor de potencia en los términos que se definen aquí, un factor de potencia bastante bajo. Y tomamos una cosa relativamente nueva, con fuentes de alimentación mucho más pequeñas, que switchean, tienen PWM, tienen toda la tecnología moderna, y resulta que no solamente está compensada la forma de onda, sino que han compensado también o sea, no solamente lo hicieron que la forma de onda de la corriente sea senoidal, pero la pusieron casi en fase con la tensión y de hecho la pusieron un poco adelantada. El factor de potencia de las fuentes de alimentación ahora son capacitivas. Son capacitivas un poquito, pero un poquito aquí y un poquito allá. Y se ha visto
en esa encuesta que el factor de potencia en las redes de la ciudad, en particular de Nueva York, se ha compuesto. Antes pensaban que estaba alrededor de 0.85 y ahora está en 0.9, el factor de potencia tradicional. Entonces, no sé si te contesté, pero se puede hacer, todo depende cuánto dinero vas a gastar aquí contra cuánto dinero te vas a ahorrar acá. Y, como estamos hablando en cuestión de dinero, ¿a quién gasta este dinero y a quién le va este dinero? Esa también es la cuestión de política, porque si este dinero está para el sistema, como lo hacen aquí, dicen aquí el que se ahorra el dinero es la compañía de alimentación, el utility, la compañía que vende. Y el que gasta dinero aquí es el consumidor. Entonces, aquí en Estados Unidos, que no hay una norma mínima de cuánto tiene que poner en particular, una carga residencial. Ni siquiera tenemos cargo por factor de potencia, ni siquiera por potencia reactiva o por distorsión. Quiere decir que podemos poner cualquier cantidad de mugre en el sistema y no nos van a penalizar. Compañías grandes que tengan grandes consumos, sí tienen multas, sí tienen normas y requisitos que cumplir. Entonces, ¿qué hacer? Depende mucho de la situación económica. Francisco, nos pregunta por el chat, nos pregunta tu amigo José Cohen si sería deseable algún comentario respecto a la física que implica la presencia del capacitor. Desde la óptica de la fuente, la conmutación implica un retraso de la corriente, como si fuera un inductor. Sí, o sea, podemos ver aquí que efectivamente hay un retraso. Y si nos vamos a este ejemplo, aquí hay un retraso. Aquí, aunque sea un retraso, después puedes decir hay un adelanto. Entonces se está compensando. En este caso, aquí hay un retraso. Aquí no hay un retraso, pero cuando cortas dices, hay un adelanto. Y si ponemos la fundamental en esto, la fundamental aquí vendría retrasada. La fundamental aquí vendría retrasada. Y la fundamental aquí vendría adelantada. Entonces, no tengo una explicación perfecta, pero lo que sí puedo decir es, si tú adelantas, que quiere decir cortas antes del final, si te adelantas y cortas antes del final, vas a tener un capacitor o una cosa que en el análisis se ve como capacitor. Y si tú te retrasas, quiere decir no empiezas, cortas la parte inicial, llegas tarde, lo que va a pasar es que vas a tener un comportamiento tipo inductivo. Ahora, ¿por qué pasa? Yo no sé, yo lo que sé es que desde el punto de vista matemático, físico, matemático, yo minimizo esta corriente. Ahora, no, pues la fundamental está allí, la potencia reactiva fundamental aparece y yo no he podido tener una explicación 100% física de por qué pasa. A lo mejor es que la potencia reactiva no está tan mal, ¿verdad? Ahora, habría, yo pienso que entonces, que definir una potencia reactiva en forma diferente. O definir o calcularla o de alguna otra manera, pero no tengo mucha más profundidad en la descripción física de lo que veo. Aquí es un fenómeno que lo noto, lo reconozco, pero pues son dudas que hay ahí. Yo, por si sirve de dato para la discusión, nosotros tenemos hecho un estudio que de hecho se publicó en una revista en la cual, usando técnicas de
matemática de optimización evolutiva basada en algoritmos genéticos y similar, proponíamos diferentes estructuras de compensadores, es decir, no nos limitábamos a un solo condensador e introducíamos tensión distorsionada y aplicábamos álgebra geométrica para poder minimizar la corriente en la entrada. Y sí que veíamos que bueno, realmente la combinación de un serie LC, de un paralelo LC o de un serie con un paralelo, es decir, combinaciones de 2, 3, 4 elementos, realmente iban ayudando en la compensación final de la energía que viene de la red. Sí. Sí que es cierto que la explicación física, pues desde mi punto de vista, pues no hay que buscarla mucho más allá, que son elementos lineales que forman parte de un circuito y cuya interacción al final pues es la que es, pero no tiene más misterio ni hacen magia ni nada por el estilo. Es decir, la interpretación física, desde mi punto de vista, simplemente se reduce a que esos dispositivos colocados de esa manera pues hacen que la corriente resultante pues tiene la forma que tiene y puede estar adelantada, puede estar atrasada, pero en definitiva pues ayudan a que la corriente de la red simplemente sea inferior. Es el aspecto económico el que nos interesa en este caso. La cuestión es cómo construir, qué hacer para construir un dispositivo aquí que sea económicamente correcto. Porque en el último de los extremos, si necesito suministrar aquí corriente alterna y aquí tengo corriente alterna, puedo poner un puente de corriente, ¿cómo se dice? Un rectificador controlado en la entrada y un inversor en la salida con un capacitor en el medio que haga una fuente fuerte. Y puedo siempre hacer PWM para limitar el valor tanto de tensión como de corriente a lo que quiera y moverla de un sentido al otro, ¿verdad? Yo no he trabajado mucho en eso, pero tengo un colega que lo hace y simplemente ellos con su equipo hacen lo que sea. O sea, si tú necesitas que aquí esta carga se vea senoidal como si fuera viniendo de un capacitor, así se ve. Si la necesitas en otro momento como un inductor, la ponen como un inductor, con un controlador sencillo, ¿verdad? Las matemáticas que utilizan para llegar a esto son similares a las que utilizamos nosotros para el análisis de estabilidad en el sistema de potencia. O sea, hacen transformaciones de Park, reducen todo a corriente directa, o sea, corriente ID e IQ, y con eso sacan las leyes de control de los switches, pero claro, ya tienes que tener unos switches más caros que acepten la conmutación rápida, ¿verdad? O se puedan encender rápido y apagar rápido para que puedas tener, pues eso, el PWM. ¿Cómo le hacen? Ya no me acuerdo, pero el problema está resuelto en forma técnica y estoy seguro que hay mucha gente investigando en cómo hacerlo mejor cada vez. En lo que no está resuelto es en forma económica. ¿Quién va a pagar por esto? ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa? Sí. Y volvemos en 5 minutillos, 5 o 10 minutos. Este era el momento, sí. Ok, bueno, nos vemos ahora. Ahora regreso.